En el ejercicio 2 seguimos calculando límites, pero esta vez tenemos que hacerlo con estas funciones a más infinito y a menos infinito. Empecemos con esta. En este caso, probemos con el límite de x tendiendo a infinito positivo. Entonces, 9 más infinito, probemos de hacer la sustitución directa. 9 más un número que es infinito, que está al cuadrado, la raíz cuadrada. Entonces, infinito al cuadrado, un número infinitamente grande al cuadrado, sigue siendo infinitamente grande positivo. Sumándole a 9 sigue siendo infinitamente grande positivo. E inclusive aplicando la raíz cuadrada sigue manteniendo esa propiedad, porque la función sigue siendo creciente. Entonces en este caso este límite tiende a más infinito. ¿Qué pasa cuando tenemos el límite de x tendiendo a menos infinito de esta función? Entonces acá lo que va a pasar es que menos infinito, o sea un número infinitamente grande en módulo pero negativo, lo elevamos al cuadrado y esto aplicamos raíz. Esto se puede pensar también como lo mismo, ¿sí? Pero como producto entre menos 1 y un número infinitamente grande, que ambos estén al cuadrado, aplicando las propiedades. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Menos 1 negativo va a ser menos 1 por menos 1, 1. Y el límite va a quedar exactamente igual que el de arriba. 9 más un número infinitamente grande al cuadrado. Por lo tanto, esto vuelve a ser infinito. En el y tenemos esta función e a la 1 sobre x. Entonces pensemos, tenemos límite de x tendiendo a infinito de esta función e a la 1 sobre x. Esto también se puede pensar de la siguiente manera. Nosotros, esta función es exponencial, ¿correcto? Nosotros tenemos que el límite está aplicado a donde está la variable, o sea que podemos pensarlo también como el exponente o la base e elevado a un exponente que a su vez está calculado al límite tendiendo de x tendiendo a infinito, ¿sí? O sea, de este 1 sobre x. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? 1 sobre x, 1 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande, tiende a ser infinitamente chico, ¿sí? Esto sería e a la 1 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande, positivo. Entonces, un número positivo es dividido a otro número positivo, pero es un número finito como el 1 dividido a un número infinitamente grande como el menos infinito. Por lo tanto, lo que va a pasar es que ese exponente se va a hacer 0, entonces nos va a quedar e a la 0, y todo número a la 0 nos da 1. O sea que este límite da 1. Lo repetimos con menos infinito. Límite de x tendiendo a menos infinito. Esto nos va a quedar e a la 1 sobre x. Volvemos a aplicar el mismo principio de evaluar el límite en el exponente. Entonces vamos a tener e a la límite de x tendiendo a menos infinito de 1 sobre x. Esto vuelve a ser 1 sobre un número positivo dividido a algo infinitamente chico. Entonces es e a la 1 sobre menos infinito. Esto nos va a quedar 1 sobre menos infinito que nos queda tendiendo a 0. O sea, vuelve a quedar como e a la 0. Y este resultado de e a la 0 vuelve a darnos 1. Entonces en ambos casos la función tiende a 1. En el f tenemos esta función, una raíz de un polinomio x al cuadrado menos 2x más 3 menos la función lineal x. Vamos a probar con el primero. Si hacemos límite de x tendiendo a más infinito de todo esto, nos va a quedar raíz de infinito, o sea, nos va a quedar raíz de algo que es infinito, menos algo que es infinitamente grande, o sea que volvemos a llegar a la determinación de infinito menos infinito, recordando siempre que la raíz de infinito es un número infinitamente grande. Entonces vuelve a quedarnos indeterminado. ¿Cómo hacemos ahora para salvar este problema? Entonces ahora la idea es pensarlo así. Volviendo a aplicar la propiedad de diferencia de cuadrados que vimos al principio. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, esto es la suma multiplicada por la resta de ambos. Entonces, en este caso, ¿cuál es el de la parte de esta? O sea, ¿cómo tenemos que hacer? Por un lado tendríamos que multiplicar todo este término por algo. Este término lo identificamos como esta parte restando, ¿sí? Pero a la vez tenemos que multiplicarlo de una forma tal que a nosotros no nos cambie el resultado de la cuenta. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo en el numerador y en el denominador, que no es otra cosa que multiplicarlo por el número 1. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Límite de x tendiendo a infinito, más infinito de
raíz de x al cuadrado menos 2x más 3 menos x y multiplicamos numerador, ¿sí?, por el conjugado, como dijimos acá, a más b, sobre denominador por lo mismo, ¿sí?, x al cuadrado menos 2x más 3. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar arriba? Arriba nos va a quedar lo que dijimos acá, ¿sí?, este resultado de este producto. A más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. A, que es esto, a cuadrado, fíjense, esto nos va a quedar límite de x tendiendo a más infinito. Esto nos va a quedar como raíz de x al cuadrado menos 2x más 3 al cuadrado menos la parte b, que la parte b es x, ¿sí? Entonces ahí tenemos x al cuadrado. Sobre lo de abajo, que sigue siendo esto, ¿sí?, x al cuadrado menos 2x más 3 más x. ¿Cómo sigue esto? Por un lado, este cuadrado, esta raíz y este cuadrado se anulan. Y observen, x al cuadrado menos x al cuadrado se van, se anulan y nos queda menos 2x más 3 sobre toda esta raíz. Raíz de x al cuadrado menos 2x más 3 más x. Vamos a ver ahora cómo resolver esta parte. Una cosa que se nos puede ocurrir acá es aplicar algo similar a lo que vemos cuando tenemos una función racional, pero adaptada a este caso. Acá necesito que vean con imaginación este problema, ¿sí? Yo les diría cuál es el grado que puede llegar a tener esto. Bueno, acá obviamente hay un x al cuadrado, pero tenemos la raíz adentro. Entonces, una forma de ver esto sería hacer lo siguiente. Yo puedo pensar que el término más grande acá es de x. ¿Por qué? Porque x al cuadrado con raíz de x lo que hacen es que, entre comillas, esto muy entre comillas, se anulen los grados y me quede 1, se resten los grados, ¿sí? Entonces 2 con x al cuadrado y esto es un medio, o sea que es producto, es 1. Obviamente la propiedad no se aplica tal cual, pero quiero que vean cómo resuelto esto para que entiendan la lógica a lo que apunto. Vamos a hacer lo que hacemos siempre. En este caso voy a elegir dividir ambos términos, numerador y denominador, por el x de mayor grado, que en este caso va a ser x a la 1, por lo que acabamos de ver recién. Entonces me va a quedar límite de x tendiendo a más infinito de menos 2x más 3, divido ambos términos por x, ¿sí? Divido este por x, divido este otro por x, y hago lo mismo abajo. ¿Okay? X al cuadrado menos 2x más 3 más x, y fíjense, esto al dividirlo por x y esto por x, ¿sí? Quiero que presten atención acá, porque ¿qué es lo que va a pasar acá? Observen. Yo tengo raíz de x al cuadrado menos 2x más 3 sobre x, ¿sí? ¿Cómo puedo pensar esta x como una raíz? ¿Y por qué me conviene hacerlo así? Ustedes recuerden que cuando yo tengo una raíz, por ejemplo, una raíz de orden n de una fracción, esto, cuando ustedes tienen una raíz de orden n de una fracción, esto se separa en dos raíces del mismo tenor. Entonces, en este caso me conviene pensar esta x como si fuera una raíz de algo. Pero ¿cómo hago? Este x está a la 1. Entonces, si yo le aplico una raíz cuadrada, que no es otra cosa que un exponente a la 1 medio, necesariamente tengo que aplicarle un cuadrado para cancelar lo que hice, ¿se entiende? Esa es la lógica. ¿Y para qué me sirve esto? Fíjense. Hecho esto, cuando voy, esto va a quedar una raíz gigante. Sigo acá, va a quedar una raíz grande donde tengo x al cuadrado menos 2x más 3 sobre x al cuadrado. Y acá lo que puedo hacer es distributiva. O sea, puedo, fíjense, distribuir en la división, esto me va a quedar como, sigo acá, raíz de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Este con este se va. Este acá con este se cancela y me queda la 1 y me queda esto. Entonces fíjense que la expresión me va a quedar como 1 menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. Esto es algo muy común, ¿sí? Se repite mucho en los ejercicios. Vamos a volver a ver la big picture del ejercicio que nos quedó acá arriba, que es este. 2 sobre x, nos va a quedar, menos 2 sobre x nos queda, esta x con esta x se va, acá nos queda 3 sobre x, esta x con esta x se va, nos queda 1, y fíjense, cuando vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos
el límite de x tendiendo a más infinito, ¿cómo nos quedó? Menos 2 más 3 sobre x sobre raíz de 1 menos 2x, 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado, más 1. Entonces, 3 dividido tendiendo a infinito, infinito sobre infinito da 0. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces esto nos queda menos 2 más 0 sobre raíz de 1 menos 0 más 0 más 1. Que esto va a quedar menos 2 sobre 1 más 1, que es 2. Y esto nos queda directamente como resultado menos 1. ¿Sí? El mismo procedimiento se los dejo a ustedes para que calculen menos infinito. En el caso C tenemos límite de x tendiendo a infinito de 1 menos raíz de x. Probemos acá, ¿sí? En esta función, probemos este primer límite. Si hacemos sustitución directa, nos va a quedar 1 menos infinito. 1 menos infinito es menos infinito. Raíz de menos infinito, tenemos un problema acá. ¿Sí? Entonces tratemos de ver a ver qué es lo que sucede en este caso. ¿Sí? Primero pensemos, acá hay un problema porque tengo la raíz de un número negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no hicimos antes o qué precaución tenemos que tomar en estos casos siempre? Es definir el dominio de la función. ¿A qué me refiero? Esta función es, como es raíz de 1 sobre menos x, es una raíz de orden par. Como es una raíz de orden par, todo lo que esté dentro de esa raíz no puede ser negativo, porque si no estaría calculando raíces reales de números negativos. Sí se puede hacer con los complejos, pero no es el campo de análisis, o sea que si ven esto, directamente está mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dominio de la función, cuando yo tengo que es una raíz par de una otra función, de una composición, esa función, lo que esté dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, verifiquémoslo. ¿Sí? 1 menos x, que sea mayor o igual a 0, para despejar el conjunto, este 1 está sumando, resto 1 de los dos lados, ¿sí? Entonces me va a quedar menos x es mayor o igual a menos 1, y ahora divido ambos lados por menos 1, con el consiguiente cambio de signo de esto, ¿no? Esto me va a quedar como x menor o igual a 1. Entonces, ¿qué sucede? El dominio de esta función es de todos los números a la izquierda del 1. Por eso este límite no existe, porque justamente el dominio de la función no existe en ese punto. ¿Sí? Entonces, directamente acá ponemos no existe el límite por este motivo. El dominio de la función no lo contempla. Si vemos el caso del límite de menos infinito, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a evaluar límite de x tendiendo a menos infinito de 1 menos x. Esto es 1 menos un número infinitamente grande en módulo, pero negativo en signo. Menos menos es más, nos va a quedar 1 más un número infinitamente grande. 1 más un número infinitamente grande es infinitamente grande. Y la raíz de un número infinitamente grande sigue siendo infinitamente grande. Por eso queda en infinito. ¿Qué pasa en el caso G? Donde tenemos una función de e a la x más 1 más 4 sobre 3 menos 2 e a la x. Probemos primero con el primer límite, ¿sí? Límite de x tendiendo a más infinito. Si hacemos sustitución directa, ¿qué nos va a quedar? E elevado a un número infinitamente grande más 1, que sigue siendo infinitamente grande, más 4 sobre 3 menos 2 por e a algo infinitamente grande. Entonces, ¿esto cómo se entiende? E a la infinito es un número infinito, más 4 sigue siendo infinito, y en este caso tengo 3 menos lo mismo, ¿sí? 2 por infinito es infinito. Entonces acá tengo el problema de tener de vuelta infinito sobre infinito. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en este caso? Tenemos que ponernos un poquito creativos y ver las propiedades de lo que venimos viendo hasta entonces, pero tratando de mecharlas un poquito con exponenciales. Vamos a aplicar primero las propiedades de exponenciales. Observen ustedes acá. E a la x más 1, yo lo puedo expresar, ¿sí?, como si fuera e a la x por e a la 1. ¿Sí? Eso no tiene problema. Y esto nos permite probar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasaría si yo divido ambos lados de la fracción, de la función racional, por el término e a la x? Que sería lo que me está molestando, que es lo que hace que la función se haga infinito sobre infinito. Entonces probemos a ver qué pasa.
Entonces vamos acá, tenemos límite de x tendiendo a más infinito de e a la x por e más 4 sobre 3 menos 2 e a la x. Y vamos a dividir ambos lados por e a la x, ¿sí? Divido e a la x, divido e a la x y de acá. ¿Ok? Entonces, e a la x con e a la x se va. Esto queda. Y lo mismo pasa acá. Entonces, fíjense. Vamos a tener e más 4 sobre e a la x. 3 sobre e a la x menos 2. Aplicamos el límite tendiendo a infinito. ¿Sí? Aplicamos el límite tendiendo a infinito. Y esto nos va a quedar e más 4 sobre e a la infinito, que es tendiendo a infinito, más infinito. 3 sobre e a la infinito, que es tendiendo a más infinito, menos 2. ¿Y qué pasaba en estos casos? Esto se hacía 0, esto se hace 0, y nos va a quedar e más 0 sobre 0 menos menos 2. 0 menos menos 2 es 2, o sea que nos va a quedar e sobre 2. Y este es el resultado del límite.